Un joven de 22 años de edad murió tras ser apuñalado supuestamente por el ex conviviente de su actual pareja. La DINASET investiga el crimen pasional. Presidente Rafael Correa aclaró que se ha designado dinero para préstamos y reactivación económica en zonas afectadas por el terremoto y no solo en pago a proveedores, como aseguran sus detractores. Un funcionario de la Fiscalía quedó detenido por agentes de la UNACE. Él estaría involucrado en un caso de extorsión. En lo internacional, amenaza de bomba en Brasil. Las autoridades confirmaron la evacuación del estadio acuático en Río de Janeiro debido al hallazgo de una bolsa sospechosa. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amigos, buenas noches y gracias por acompañarnos. Un crimen pasional se registró en la ciudadela Sauces 3 al norte de Guayaquil. Un joven de 22 años de edad murió tras ser apuñalado por el ex conviviente de su novia, así lo confirmaron las autoridades. El arma con la que se cometió el aparente homicidio quedó tirada cerca de la vivienda de la mujer. El arma asesina quedó tirada en medio de la estrecha peatonal, por donde salió corriendo el autor del crimen. Minutos después, afirman los moradores, vieron a la víctima que salió caminando en busca de ayuda, pero se desmayó 2 cuadras más adelante. Yo soy su familia, pero no sé, usted sabe la juventud como es ahora, que se mete con mujeres y no sabe con qué mujeres se mete. Parece que ha sido por problemas con otro marido que ha tenido. Porque, o sea, porque no quería que el chico esté con ella, porque dice que todavía sentía algo por ella o algo, porque dice que tenía 2 hijos con el otro chico. Conocidos del afectado lo trasladaron hasta el dispensario más cercano, donde intentaron reanimarlo, pero el esfuerzo resultó en vano, ya que falleció a los pocos minutos. No, ya no se puede hacer nada porque tiene 7 puñaladas y una aquí en el corazón y esa fue la que lo ha matado. No aguantó, ya lo iban a llevar ya al hospital de aquí mismo, pero ya no avanzó, en el mismo carro ya murió el chico. Según versiones, la mujer por quien se originó la disputa se había separado de su conviviente y desde hace 15 días empezó una nueva relación con el ahora occiso, quien la visitaba frecuentemente. Pese a que la relación se había terminado hace 2 meses atrás, el presunto asesino habría conservado las llaves que le permitían el acceso hasta este departamento, sospechando que el nuevo amor de su ex conviviente se encontraba en su interior. Decidió ingresar para sorprenderlos. Encontrando al interior a la actual pareja, producto de lo cual se produce una pelea entre los dos, pues con el saldo lamentable de que fallece una de estas personas. Preliminarmente se tuvo conocimiento que el asesino habría pretendido atacar a su ex conviviente, pero el joven de 22 años, en un acto heroico, se habría interpuesto en la acción y fue quien llevó la peor parte. Lo apuñaló hasta que lo mató al chico y dicen que la señora está golpeada. Nuestros compañeros policías que llegaron dieron primeros auxilios a la señora que también se encontraba herida acá en el centro de salud. En la altura de la frente tiene una herida nada más. No, es un golpe nada más. Y en este momento pues ya nos reportan pues que se ha logrado ubicar a la persona que lamentablemente cometió este incidente de salud. Sí, es la antigua pareja sentimental de la señora que está herida. Informó José Morales. Un funcionario de la Fiscalía quedó detenido por aparentemente estar inmerso en un caso de extorsión en Quito. Según datos de la investigación, el aprehendido solicitó dinero para no levantar cargos en contra de un sospechoso en microtráfico de drogas. Veamos. Aparentemente el fiscal habría concretado con un familiar del privado de libertad encontrarse en un punto del Parque del Ejido, ubicado en el norte de Quito, pero antes la señora denunció el hecho. Al tratarse de una potencial extorsión, el caso fue asignado a la UNACE. Los agentes estaban en el preciso momento y cuando se concretaba aparentemente la entrega del dinero, aparecieron en la escena. Usted queda detenido para ser puesto a órdenes de la justicia.
La señora es la víctima, nos va a colaborar a presentar la denuncia. Acá adelante por lo menos. Présteme el dinero, devuelva el dinero, señora. Correcto. A ver, doctor, tranquilo, igual está firmado lo que usted le entregó el dinero. El sospechoso y funcionario público habría intentado convencer a los policías de que nada pasaba, pero la principal evidencia presuntamente estaba en sus manos y como para evadir su nivel de culpabilidad, buscó devolver el dinero. Doctor, tranquilo, por favor. Ayúdenme. Doctor, por favor, somos oficiales de la UNACE, de la señora denunciada en un presunto delito de extorsión. El viceministro de Seguridad Interna, Diego Fuentes, confirmó que se detuvo a un funcionario de la Fiscalía, que el trabajo fue coordinado con la entidad y que ahora será la justicia la que determine el grado de responsabilidad del fiscal. Ha sido un trabajo coordinado, como siempre lo hace la Policía Nacional, con la Fiscalía General del Estado, con la Fiscalía Provincial de Pichincha, y lo que se ha logrado es justamente evidenciar una actividad y un acto irregular por parte de un fiscal. Présteme el dinero, devuelva el dinero, señora. Presuntamente el sospechoso solicitó una fuerte suma de dinero para no acusar a un hombre que aparentemente estaba implicado en tráfico de drogas. Esta orden es de la justicia y le corresponde justamente a la Administración de Justicia determinar si es que esta potencial extorsión obviamente le da como responsable a ese ciudadano que ha sido detenido. En Quito informó Iván Casamen. Doctor. Un ciudadano fue arrollado y arrastrado más de 1 kilómetro por un vehículo en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Según testigos del hecho, el automóvil se pasó la luz roja y acabó con la vida del hombre. El cadáver quedó abandonado frente al sector de la refinería. Eran aproximadamente las 22:30 de este día lunes, cuando moradores de la vía principal a la entrada al Cantón La Libertad, frente a la refinería, se alarmaron por un cuerpo sin vida que de un momento a otro apareció en la calzada. En primera instancia, se rumoraba que se trataba de un caso de asesinato, pero esta versión fue descartada. En primera instancia se presumía que era un asunto policial, pero ya estando ahí con los compañeros de criminalística, logramos determinar que era un asunto de tránsito. El ciudadano identificado como Enrique Soriano Maquilón, de 42 años, fue atropellado por un vehículo. Se presume que en su intento por darse a la fuga, lo habría arrastrado por más de 1 kilómetro. Elementos de la OIAD, DINASED y Criminalística analizaron el recorrido de las huellas que dejó el cadáver. Según las medidas que tuvimos es más o menos 1 kilómetro, sí, 1100 metros, perdón. El joven queda abandonado a la altura de llegar al semáforo de la refinería. Varios testigos aseguran haber visto un auto pasarse la luz roja. Yo venía justamente de sur a norte, me percaté solamente del cuerpo que estaba en el pavimento, ya estaba tirado en el pavimento. Un Aveo plomo fue el que se pasó la roja. Un carro plomo venía allá arriba y se pasó la roja, entonces desde el semáforo de la toma de agua. Y se pasó la roja, pues y yo me quedé ahí estacionado y ya cuando ya llegué el cuerpo ya estaba botado. La víctima deja a 2 menores en la orfandad y se desempeñaba como maestro pintor. Supuestamente se iba a la casa ya él y le metió el carro. El cadáver fue llevado hasta la morgue. Se espera que las autoridades investiguen el hecho para dar con el vehículo y determinar quién sería el culpable de esta muerte. En la investigación no se puede determinar. Así mismo en el lugar también existen unas cámaras por ahí. Hay que seguir la investigación para determinar qué vehículo fue el que lo impactó. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. 2 conductores están acusados de agredir a 2 agentes de la ATM en el centro de Guayaquil. Ellos se defienden e indican que lo hicieron en defensa propia. El presidente de la República, Rafael Correa, realizó algunas actividades en Guayaquil. Entre ellas, inauguró la Casa de Acogida Los Libertadores para la atención de adicciones. Además, informó que el Comité Interinstitucional de Drogas realiza un seguimiento en los colegios. Buenos días. Hola. A la segunda casa de acogida para el tratamiento de adicciones juveniles en Guayaquil, ubicado en el kilómetro 6,5 de la vía a la costa. Allí habló de las causas del microtráfico que nada tienen que ver, dijo, con las políticas de no criminalización del consumo. Ciertos carteles de droga empezaron a mirar hacia el sur y en su miseria humana incluso crearon un nuevo tipo de droga para las clases populares, para los jóvenes, que se llamó la H. Aprovechó el espacio para justificar el pago de los $112 millones al consorcio Chevron Texaco
tras una demanda internacional por denegación de justicia. Sin embargo, por ahí andan algunos mentirosos diciendo que perdemos esos juicios por las malas políticas petroleras, cuando son juicios de antes de nuestro gobierno. Ahí nomás se hubieran esfumado todos los fonditos de liquidez, los que tanto habla la oposición. Aún así, exteriorizó sus anhelos sobre el comportamiento económico del país, contra viento y crudo en picada. Tengo la esperanza que este segundo semestre dé claro signo de recuperación de la economía, de que las políticas adoptadas están surtiendo efecto. Luego acudió a los patios de la Policía Judicial para la entrega de 130 patrulleros. No era un enlace y por eso, en las sillas, policías y aspirantes. Durante su discurso, el presidente no solo cuestionó el anterior sistema de seguridad ciudadana aplicado en Guayaquil, sino que además defendió el proyecto de ley que plantea cambios en la fórmula para calcular las pensiones jubilares de la fuerza pública a fin de sepultar, según el gobierno, las brechas entre oficiales y miembros de la tropa. El más sencillo policía, del más sencillo soldado que tiene que estar en un cuartel, tenga las mismas condiciones que una familia de tamaño similar, así sea del más alto general, del más alto coronel, del más alto oficial. Informó Jorge Escobar. Y durante un conversatorio con periodistas en Guayaquil, el primer mandatario ecuatoriano habló sobre el uso de 120 millones de dólares provenientes de la ley solidaria y los índices de desempleo en el país. 120 millones de ley solidaria. En aplicación de la ley, lo que corresponde a la ley, hemos gastado 155 millones, ni siquiera 120 millones. Para fondear Ban Ecuador, para crédito en la zona de desastres, cerca de 30 millones. Fondear BEDE, 27 millones. CFN, 66 millones. Se están dando importantes créditos para reactivación industrial. Camaroneras, se nos destruyeron centenas de hectáreas. Riesgo país. El riesgo país no es un signo de buenas políticas económicas, sino de cómo percibe el mercado la capacidad y voluntad de un país de pagar su deuda. En el caso de Ecuador, como en el caso de Venezuela, solamente se fija en el precio del petróleo. Entonces usted va a notar que si sube el precio del petróleo, baja el riesgo país. Si baja el precio del petróleo, sube el riesgo país. Desempleo y subempleo en el país. El que no sabe, que no se mete a hablar, por Dios, pero incluso Lazo, ¿no? Bueno, Lazo tampoco sabe contar billetes. Pero esta señora Viteri, pobrecita, Dios mío. La última medición de junio nos dio 5.3% de desempleo y 16.3% de subempleo, en total 21.6%. Supuesta persecución a Jiménez y Villavicencio. Esta fue esa investigación que se empezó hace 2 o 3 años, ¿se acuerdan? Que acusaron de que se habían rompido en sus casas para robarnos las computadoras porque estaban llenas de casos de corrupción contra el gobierno. Lo que sí se descubrió en esos discos duros es que se habían hackeado las cuentas de la presidencia, del asesor jurídico, etc. Pronunciamiento alcalde Nebot. Saben que si mañana fueran las elecciones los volvemos a derrotar en una sola vuelta. Y se ha escuchado quejas de la falta de seguridad jurídica, falta de inversión, falta de confianza en el gobierno, será en la isla Mocolí, porque él sabe la confianza que tiene el pueblo ecuatoriano en su revolución ciudadana. Declaratoria de emergencia en Muisne. La reubicación será voluntaria. A los que quieran reubicarse, el gobierno le va a dar casa en buenas urbanizaciones con un pequeño copago. Pero no vamos a tener servicios públicos como educación, salud en la isla, porque eso sería irresponsable. 2 conductores están acusados de agredir a 2 agentes de la ATM en el centro de Guayaquil. Ellos se defienden e indican que lo hicieron en defensa propia. En Brasil, el estadio acuático de Río de Janeiro fue cerrado por una amenaza de bomba. La policía encontró una mochila de la que se sospechaba tendría algún artefacto explosivo y estaba abandonada en la zona. De inmediato procedió a la evacuación. Durante esa acción preventiva había atletas en la piscina, mientras que el Comité Olímpico Brasileño fue informado sobre lo sucedido y las fuerzas del orden llegaron al sitio para investigar de manera exhaustiva. Hallazgo de osamentas humanas causó pánico. Los restos estaban entre matorrales en la parte alta del río Machángara, en Quito.
Dos conductores están acusados de agredir a dos agentes de la ATM en el centro de Guayaquil. Ellos se defienden e indican que lo hicieron en defensa propia. Dos conductores están acusados de agredir a dos agentes de la ATM en el centro de Guayaquil. Ellos se defienden e indican que lo hicieron en defensa propia. De regreso para informarles que osamentas humanas fueron encontradas en la parte alta del río Machángara, en el sector del Trébol, en Quito. Según datos de la investigación, aparentemente habrían permanecido algunos meses entre las hierbas y matorrales. Policías que realizaban patrullaje por el sector del Playón de la Marín alcanzaron a localizar que al frente estaba un bulto. Rápidamente llegaron al lugar y se toparon con restos de una persona que habría muerto hace algunos meses. El esqueleto permanecía envuelto en una especie de cobija. Su cráneo era lo más visible. Al momento que estábamos verificando vimos un bulto y venimos a verificar y nos llevamos la sorpresa que se encontraba la osamenta aquí. Aparentemente el cuerpo habría sido alimento de roedores y perros callejeros. Estaba a pocos metros de la vía principal, pero en un lugar de difícil acceso. Presumen que se trata de una persona indigente que utilizaba una especie de alcantarilla como guarida. En este sector hay mucho indigente y personas de actitud inusual. De pronto llegó hasta el lugar una joven que dijo haber conocido a la difunta. Según su relato, el espacio era ocupado por una mujer que vivía unas veces de la caridad, otras cuidando carros y lavando ropa, pero era un indigente que se dejó ganar por el alcohol y las drogas. 35 años. ¿Estaba enferma? Sí, decían que tenía SIDA. Que hace más de 3 meses desapareció, que no la habían visto y como cada uno ocupa y respeta su espacio, nunca la buscaron. Aparentemente sufría de una enfermedad terminal. Desde ahí no la hemos visto y nosotros no. Yo me sorprendí cuando vino la moto. Yo bajaba el trabajo de mi marido cuando le vi la moto y de ahí al ratito nos fueron a decir que había encontrado muerta acá. Entonces nosotros suponemos que es ella porque era la única persona que vivía aquí. Como se habría alejado de casa y la familia, nadie la buscaba, murió aparentemente en el abandono, pero serán los peritos de medicina legal los que determinen qué pasó con la persona y si en efecto es mujer y a quien la conocían como Yoconda. En Quito informó Iván Casamen. Dos conductores están acusados de agredir a dos agentes de tránsito municipal en el centro de Guayaquil. Los detenidos aseguran que lo hicieron en defensa propia por abuso de autoridad. Este guardia de seguridad fue llevado hasta la fiscalía acusado de agredir a un agente de la ATM minutos después de que éste lo citó por una contravención que cometió mientras conducía este vehículo en el sector de la Bahía. Pero él más bien acusa al vigilante. Me está agrediendo el señor del ATM. Totalmente fue como un abuso de autoridad porque es verdad, me estacioné en un sitio que no era indicado, pero indicándole al señor que estaba del ATM. Le digo, dame un minuto que voy a bajar una consola de juegos. Él me permite, dice. A lo que regreso estaba el señor con la bicicleta. Y digo, amigo, pero yo le dije a su compañero que está ahí adelante, ya está hecha la citación, a mí no me dijiste. Y que luego la situación subió de tono. Yo salí en el carro y estaba otro carro estacionado. Digo, viste, sí, ¿por qué no le hacen la multa? Le digo así. A ver, señor, usted no me va a decir lo que yo tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, me dijo. Viene el man y me tutea, entonces yo bajo. Y me dice que me vas a pegar. ¿Qué? ¿Tú me vas a pegar? Le digo así. Y él me dice otra grosería, yo cojo paz y lo empujo. Y él más bien saca la mano y me pega un puñete. Y ahí yo también ya no me contuve y también nos fuimos de puñete los así. En las calles Boyacá y Clemente Ballén se dio otro percance luego de que un agente de tránsito le hiciera 2 citaciones a este conductor. Que yo una cuadra atrás he tomado un pasajero. ¿Y le ha hecho eso? Definitivamente, yo venía en mi carro rodando, yo no he tomado ningún pasajero. Y esta citación que me la hacen por faltamiento de palabra y se la hacen al vehículo. No entiendo si el vehículo le faltó de palabra a la gente de tránsito. Entonces mi hijo le dijo, mira, yo soy capitán de la comisión y si te pregunto que me digas por qué, porque conozco de la ley, yo no he cometido nada. Entonces le dice, ya está hecho y se va yendo de una forma prepotente. No ha habido puñete, no ha habido nada. Los 2 casos fueron denunciados en la fiscalía. Esto corresponde a un tipo penal que se llama, ahí sí se llama ataque y resistencia.
porque ha habido un roce de dos personas, de un civil con una autoridad. Es el juez y el fiscal que actúe en esa audiencia va a tener suficientes elementos para deducir quién es el culpable, quién pegó a quién. La ATM investiga las actuaciones de ambos agentes. Si la gente ha cometido algún mal procedimiento, nosotros aplicaremos las sanciones internas que tenemos dentro de la institución. Hay multa económica, llegamos hasta la suspensión y separación. Tanto conductor como autoridad debe existir el respeto mutuo. El uno respetando al otro porque es autoridad y el otro también respetando por ser ciudadano. Eso debe existir. En todo caso, repito, vamos a esperar que termine la audiencia de formulación de cargos y nosotros en ese aspecto tomaremos decisión. Informó Roselena Vasconés. En otro tema, la Fundación Metrovía emitió un comunicado donde expresó su pesar por el fallecimiento de un hombre en la avenida Domingo Comín en el sur de Guayaquil. El ciudadano fue arrollado por un alimentador del servicio de transporte masivo el fin de semana pasado. En el comunicado se expresa, número 1, que en horas de la tarde de hoy, 2 de agosto de 2016, tuvo lugar una reunión entre los representantes del consorcio Metro Express y familiares del señor Sixto Javier Chicaiza Mateo, quien falleciera en un accidente el domingo 31 de julio, a la altura del paradero Tulipanes, avenida Domingo Comín y callejón 50B. Número 2. El consorcio Metro Express, sensible ante la situación de la familia, acordó cubrir los gastos mortuorios del señor Sixto Javier Chicaiza Mateo. Número 3. Fundación Metrovía reitera su pesar a los adeudos del señor Sixto Javier Chicaiza Mateo y continuará velando por la transparencia de los hechos durante el proceso de investigaciones y juicio correspondientes. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, y autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social constataron el inicio de la obra del nuevo hospital de Manta en la provincia de Manabí. 5 infraestructuras del IES que resultaron afectadas por el terremoto serán reconstruidas. Casi 70 millones de dólares invertirá el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Manabí para la construcción de 2 hospitales y la intervención de unidades administrativas del IES y VIES que fueron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Lo que es Bahía de Caracas, que estimamos también en pocos días, probablemente menos de 2 semanas, empecemos también la construcción ya de esa unidad médica. Obviamente que esto se suma a las unidades administrativas que también nos colapsaron, 2 en la ciudad de Portoviejo que corresponden al IES y al VIES, y acá en Manta, en cambio, la reparación de la unidad administrativa también de la institución. La primera de estas obras se inició en Manta. Un nuevo hospital se construye en el kilómetro 52 de la vía Manta-Montecristi. A constatar el inicio de obra llegó el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Un hospital que va a tener 200 camas, es decir, va a tener mejores condiciones de lo que había antes, en un periodo de 12 meses, como ha explicado el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es un enorme desafío. La edificación se construirá en un terreno de 42.000 metros cuadrados. Entre los nuevos servicios incluye capacidad para 372 parqueaderos, parqueo de ambulancias y un área de diálisis. Es un hospital horizontal realmente, ¿no? Pero sí existen alas en las que tendremos hasta tres pisos, 2 pisos y planta baja, ¿no? Sismo resistente, con todas las normas técnicas internacionales. El hospital anterior colapsó por el terremoto. Estaba ubicado en la parroquia Tarqui, una de las zonas más afectadas. En esta área serán ubicados temporalmente más de 2.500 comerciantes. Yo creo que en un par de meses ya tenemos nuestros comerciantes de Tarqui principalmente reasentados. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En otro ámbito de la información, la defensa legal de los hermanos William y Roberto Isaías solicitó a la ONU el seguimiento del dictamen condenatorio contra Ecuador, designando comisionado especial. Los expropietarios de Filambanco fueron condenados en el 2012 por peculado. Sin embargo, presentaron recursos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que notificó el pasado mes de marzo al Estado ecuatoriano proceder con la devolución de bienes incautados o la indemnización, teniendo de plazo 180 días en marcha. Hasta el cierre de esta edición, la Cancillería no se pronunció sobre el tema. Le hemos descrito la situación en el Ecuador al comité. Y finalmente, como ustedes leerán en la comunicación que le hemos enviado, en la parte final le estamos pidiendo que la designación del relator especial
para que recomiende a la Comité de Derechos Humanos las medidas que ellos llaman medidas complementarias para que se cumpla el dictamen de la ONU. Por lo tanto, nuestra puerta está abierta a lograr el acuerdo reparatorio. Caso contrario, seguiremos con las acciones complementarias para el cumplimiento del dictamen. El titular de la Supercom, Carlos Ochoa, señaló que ningún medio de comunicación en el país ha sido sancionado bajo la transitoria sexta de la Ley de Comunicación. El anuncio lo hizo tras las denuncias presentadas sobre una supuesta modificación a la norma. Fueron cerca de 300.000 ejemplares de bolsillo de la Ley de Comunicación que tendrían un error de transcripción en la transitoria sexta de la norma, que hace referencia al artículo 102 con relación al formato de la música nacional, cuando lo correcto es el 103, que habla sobre la difusión de contenidos musicales. Esta superintendencia no ha dispuesto ni ordenado ninguna modificación de la ley. Reconocemos que esa es la competencia exclusiva que tiene la Asamblea Nacional. Esto tras la denuncia interpuesta por el Colegio de Abogados de Pichincha y Fundamedios en contra del superintendente Ochoa por un supuesto delito de falsificación de documentos públicos. Según los representantes de estas organizaciones, serían 11 radios que habrían sido sancionadas con esta transitoria. El uso del texto adulterado, uso doloso de documento falso, que como ustedes ven se produce acá, para sancionar por parte de la Supercom, con la firma del señor Carlos Ochoa Hernández, superintendente de la Información y Comunicación, a 11 emisoras de radio. Y hay clarísimos indicios de que se ha cometido aquí un delito. Semanas atrás, la bancada del oficialismo de la Asamblea Nacional realizó un requerimiento de información para aclarar el tema. La competencia para modificar, para hacer leyes interpretativas, para hacer una ley, es de exclusiva competencia de la función legislativa. Nadie en el país se puede arrogar esa función. Al respecto, el representante de la Superintendencia de Información señaló que este pedido fue aclarado el pasado 18 de julio. La Superintendencia no ha planteado ningún proceso administrativo por el incumplimiento de la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica de Comunicación. Ahora el funcionario solicitará al legislativo se proceda con la rectificación. 300.000 ejemplares que se hicieron en esta ocasión y que se van a seguir entregando. Acogiendo lo que ustedes dicen, vamos a generar un pedido a la Asamblea Nacional para que corrija la fe de ratas. Informó Sofía Vintimilla. De regreso con más información, amigos. El canciller de la República, Guillaume Long, indicó que el pedido de salvoconducto humanitario para el presidente Abdalá Bucaram, que pueda asistir al funeral de su hermano, es un tema estrictamente judicial y que el Ejecutivo no tiene cómo concederlo. Añadió que la justicia es autónoma e independiente y el gobierno no puede pedir rever una orden de arresto. El ministro de Turismo, Fernando Alvarado, cumplió una agenda de actividades en Guayaquil. Fue parte de un taller internacional de socialización de certificación turística para impulsar la visita de extranjeros a nuestro país, en especial a las zonas afectadas por el terremoto. El ministro de Turismo estuvo en Guayaquil para ser parte de un evento que busca que la calidad del turismo en el país mejore. Expositores también fueron parte de este acto. Y la calidad la hacemos todos, ¿no? El operador turístico, el sector público, el sector privado, en todos los niveles, desde la persona que vende su ceviche en la playa, como el gran hotel, como este Hotel Whiteham. Se trata de un taller internacional de socialización y certificación turística. Esto respecto a lo ocurrido el pasado mes de abril, que afectó esta área. Todo va a mejorar, así que el esfuerzo de uno nos sirve a todos, por eso todos tenemos que ayudar. Lo hicimos en Manta porque, bueno, Manta es una de las ciudades afectadas por el terremoto. Según el representante de esta cartera de Estado, se basarán en 5 puntos para impulsar las visitas. Quizás uno de los más importantes, estamos en ese orden, es el de la seguridad. Todo turista cuando busca un destino necesita tener seguridad. Y está descrito, ¿no? Seguridad en el transporte, la transportación, seguridad de medicina, alimentos, peajes.
la seguridad que ha ganado el Ecuador ahora, que es reconocido a nivel internacional. Informó Julio César Saona. Nuestra nota intercultural nos traslada hasta la provincia de Manabí para conocer más sobre el maíz que forma parte de la alimentación y cultura de los pueblos ancestrales. Este punto del país se preparan más de 30 platos típicos con el grano que forman parte de su tradición. El maíz también fue conocido como un alimento ancestral sagrado y es parte de la identidad de algunos pueblos, que con sus técnicas muestran los diferentes tipos de alimento que se pueden realizar. La chicha, las hallacas, las tortillas, majada. Los productos elaborados con maíz también forman parte de las tradiciones y costumbres que dejaron los ancestros, al preparar diferentes platos típicos con diferentes técnicas ancestrales para su elaboración. Con el maíz se hacen muchas cosas, principalmente el greñoso. El greñoso es un plato muy aperitivo y es esencial. Entre los productos tradicionales se encuentran la chicha, el greñoso, majada, colada y más de 30 variedades que se pueden hacer con este grano, que también formaban parte de los ancestros que almacenaban el producto en cantidades según cuenta la historia. Primeramente pelamos el choclo, lo tajadeamos, lo molemos y luego comenzamos con los ingredientes. Ya, con los ingredientes le ponemos, como les digo, la cebolla, la mantequilla y el queso. Los granos se hacen harina, entre los que destacan la tortilla. La bebida más popular es la chicha, que es un refresco fermentado. Un exquisito greñoso y un vaso de chicha aquí de la señora. Está muy bueno, es algo muy rico y es algo más que todo natural, ¿no? Producto cosechado aquí mismo. Saboreando esto típico que es aquí de lo que es los productos hechos a base del maíz. Hay quienes también elaboran con las hojas de maíz ropas artesanales que representan a diferentes culturas. Hasta vestido con las hojas de maíz se hace, flores, de todo. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Mucha creatividad. Así finalizamos, amigos. Recuerden que pueden vernos a través del sitio web de www.rtc.com.es/en vivo. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país. Copa, buenas noches.